Helicóptero. Ahí, bueno. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Fermentados Podcast. Aquí estamos con Álvaro. ¿Qué pasa, Álvaro? Hola, Miguel. Pues nada, tío, de vuelta a las vacaciones, de vuelta del descanso, muy contento, echaba de menos ya estar aquí contigo. Ya tocaba, ¿no? Sí, además es que sentía que había algo que faltaba, ¿sabes? Por hacer la búsqueda de información, la comunicación de cosas que nos gustan, el charlar, el vernos, Pues lo sí, echaba de menos. como dice KCO, septiembre llega con su "Oh Dios mío", con ropa veraniega va a joderse de frío. Y Fermentados Podcast vuelve fuerte en septiembre. Queremos comentar que este verano pues hemos hecho un pequeño paroncillo, que hemos dejado grabado algunos vídeos y tal, pero nosotros nos hemos tomado por nuestras buenas merecidas vacaciones. Y aunque no hacemos temporadas como tal, sí que nos gusta comentar, pues eso, ¿no? Que en verano, o sea, somos realistas. Nosotros paramos, nos hemos ido de vacaciones, yo me fui primero, luego se ha ido Álvaro, ahora nos contará dónde ha estado y qué ha hecho y qué ha visto y qué ha probado. Y nada, en septiembre pues queremos contaros un poco también las novedades que traemos, ¿no? Que se acercan podcasts nuevos, entrevistas nuevas que queremos hacer con gente muy guay del sector de fermentaciones. Y nada, que estéis atentos al podcast, al canal de YouTube, porque se vienen cosas muy chulas. Y como novedad, pues os queremos decir que nuestro objetivo a partir de ahora es intentar publicar 2 episodios al mes, que este formato de podcast sea quincenal. Hasta ahora hemos estado trabajando con un capítulo al mes. Nuestro objetivo es ahora que sea 2 capítulos al mes, en la medida de lo que se pueda. Seamos realistas, porque surgen problemas en el día a día, ¿verdad, Álvaro? Surgen problemas de vez en cuando. Y ya está, en la medida de lo que podamos, haremos 2 episodios al mes, con entrevistas, episodios nuestros, con Breaking Brews, que tenemos noticias por ahí guardadas. Bueno, tenemos bastantes ideas ya ahí apuntadas que queremos ir dándole forma. Y nada, bienvenidos a otro episodio nuevo de Fermentados. Álvaro, cuéntanos qué has hecho de las vacaciones y luego nos metemos de lleno con el tema del podcast. Pues como buen cervecero, Miguel, me he ido a Berlín, me he ido a Alemania y bueno, sobre todo he comido, he bebido y bueno, la verdad es que increíble Berlín. Cosas que nos interesan de Berlín y que me han gustado mucho y que quería compartir. Pues que allí al final las cervezas que, bueno, también he ido buscando, ¿no? Brew pubs y zonas bastante artesanas, pero muy, muy elaboradas, consumir una cerveza de unas temperaturas un poco más altas también. Son, pues la ven más templadas, no están tan frías. El gas me ha impresionado bastante mucho, no son cervezas como muy gasificadas, ¿sabes? Son cervezas pues, que bueno, que son bebibles, ¿no? Al final, que no te empachan, que no te llenan de espuma. Y estuve justo, que esto me gustaría compartirlo también, en una cervecería, que era muy artesana, donde allí mismo hacían la propia cerveza y te la servían. Sobre todo trabajan con el estilo Lager Helles, que es un estilo alemán por excelencia, y estaba impresionante, o sea, en cada brew pub al que iba tenían geles y me lo pedía para ver cómo cada uno lo hacía en su casa y cada uno es diferente. Pero yo lo recomiendo muchísimo que te vayas a Alemania, que te bebas una Helles, que es un estilo Lager Light, parecido al Pilsner, no sé lo que tomamos aquí, pero muy bien hecho, muy bebible, o sea, que te hidrata, que sabe y que no te cansa, ¿sabes? Y bueno, ya compartiremos como la propia cena de donde estábamos bebiendo, pues allí estaba el señor elaborando cerveza con un barreño de no sé cuántos serían, pero igual 500 litros tenía y los otros fermentadores ahí puestos. Y eso la verdad es que muy bien. Sobre todo eso, he probado otros estilos, pero sí que yo me pensaba que habría más de trigo, pero no. Eso te iba a preguntar yo, o sea, te iba a decir, te estaba marcando así 2 de que tengo 2 preguntas y una es que en plan, al final Alemania es un país que tiene mucha cerveza lager, es decir, predomina mucho el estilo lager allí porque los alemanes como que los tengo en mi cabeza como, por supuesto, trigo, pero por supuesto mucho tema de cerveza lager, cerveza suave, muy bebible, como has dicho, con poco gas y tal. ¿Es verdad que allí tú te vas a Alemania y encuentras muchísimas cervezas en mayor cantidad de tipo lager? Es que es un país frío. Claro, es un país frío y piensa que si allí tenían que hacer cerveza artesana, trabajaban a menor temperatura las levaduras y allí pues predominaban las lager.
Claro, No y aunque como- a día de hoy puedan mantener mejor las temperaturas, esos estilos por historia se han quedado allí. O sea, Sí. antiguamente, de hecho, Lager viene de la palabra alemana, si no me equivoco, Lagering, que es como que significa como algo como bodega. Claro, al final lo que hacían era meter la cerveza a fermentar como en bodegas donde la temperatura era fría y en Alemania pues hace más frío que en el sur, obviamente, de Europa y las lagers son más predominantes ahí. Entonces, mi pregunta era esa, que al final tú vas por Alemania y encuentras muchas más lagers. Y la otra pregunta era eso, si Alemania yo tengo asociado como Alemania y trigo, eso es verdad. O sea, hay muchas cervezas que tienen siempre cerveza, o sea, muchas cervezas que tienen cervezas de trigo. Pues Berlín especialmente no lo considero yo donde ir a por trigo, ¿eh? Puede ser que alrededor de Berlín, alrededor de Alemania, igual las zonas más cercanas a Bélgica, podamos encontrar más cervezas de trigo, las abadías, etcétera. Pero en lo que fue Berlín como tal, también te digo que el trigo para trabajarlo, pues yo qué sé, pues a la gente le dará algo de pereza porque siempre es más costoso que la cebada, porque no tiene cáscara y tienen que añadirla. ¿Te acuerdas que el filtrado del trigo es una Ya. movida? Pero eso, la verdad es que no, mira que fui buscando de trigo, incluso me tomé una sour que muy bien, pero no me esperaba encontrar sours bien en Alemania. Y la verdad Bueno, es es que al final también lo que decimos siempre, ¿no? Que al final hacer cerveza a día de hoy ya está como muy, iba a decir, mundializado. O sea, está como todo, en cualquier sitio puedes encontrar cualquier estilo y ya está. O sea, antes era más, en cada sitio predomina una cosa, a lo mejor por historia, alguna cervecera alemana sí que hace más trigo por esa connotación histórica que tengan, pero puedes encontrar de todo en todos los sitios. Hasta una muy buena cerveza de trigo, por supuesto, en España, en Italia, en, no sé, donde sea, en Sudamérica, México, Colombia, cualquier sitio, ¿sabes? Al final. Pero bueno, claro. Ahora me ha entrado la curiosidad de ir a Múnich, porque en Múnich, ¿te acuerdas que hay un estilo que es el de Múnich? sí. Y este era muy característico porque como se hacía a partir de su propio De su- río, Sí, el agua su allí. río tiene una mineralización súper baja, muy diferente al resto de cervezas, salió ese estilo muy característico. Y digo, a ver, pues igual pasa como aquí en España que dicen que la Cruzcampo en Andalucía es muy diferente al resto de España porque tienen allí la propia agua y que el estilo de Múnich, si se mantiene o no, de fiel a su río, a su agua, ¿sabes? Eso me Ya. parece curioso de visitar algún día. Hombre, también hay que decir que claro, al final te has ido a Berlín, que es una ciudad como muy, Sí, obviamente, turística cosmopolita. también. ¿Cómo? Cosmopolitan. Claro, y al final, pues bueno, allí pues primará un poco todo, que a lo mejor si te vas a algún pueblillo a ver alguna fábrica y tal, a lo mejor sí que te cuenta otro tipo de cosas. Total. Pues bueno, Y oye, esa es mi historia. me alegro que han ido bien tus vacaciones. Bienvenido otra vez a la vuelta. Y nada, pasamos ya con el tema del podcast, ¿o qué? Vale. Tema muy interesante que tenía muchas ganas de hacer un podcast, la verdad. Yo también, ¿eh? Hay que decir que lo hemos estado alargando porque, bueno, por X o por Y, luego lo comentamos, pero la verdad es que es un tema que a mí nadie me hacía mucha gracia porque además soy muy fanático del tema mitología y esto, y la verdad es que he aprendido mucho sobre el propio producto investigando para este capítulo. Pues sí, porque para los que no lo sepáis, por si no habéis leído el título del episodio, hoy vamos a hablar de la hidromiel. La hidromiel es una bebida ancestral más antigua que la tos, que a día de hoy es como una gran desconocida, que la gente asocia como un producto como súper artesanal, súper rústico, asociado a los vikingos, y aquí hoy os queremos desmontar unas cuantas cosas sobre la hidromiel y los vikingos. Y nada, y venimos a contaros un poco pues el trasfondo histórico que tiene la hidromiel, de dónde viene, cómo se ha descubierto y demás, o de dónde creemos que viene. De decir que es una bebida que es de producción mundial, que se ha hecho durante muchísimos siglos por todo el mundo, se la ha llamado de diferentes maneras, pero básicamente de la misma forma, que ha gustado a muchísima gente, incluso hasta Julio César. Y bueno, y luego comentar un poco pues cómo está el sector de la hidromiel, de por qué las marcas de dedo están asociadas con los vikingos y demás. Así que nada, ¿arrancamos con la parte histórica o qué, Álvaro? Sí, no, cuéntame, Miguel, ¿de dónde viene? Pues mira, la hidromiel está considerada como la primera bebida alcohólica de la humanidad. Fácil, sencillo. Fácil y sencillo, al final, claro. Aquí no había que hervir nada, o sea, directamente la propia miel de la naturaleza, algún panal que estaba ahí con miel más líquida normal, pues dijo, se cayó, ¿no? Y dijo, las bacterias, vamos a comer, y de repente pasó alguien por ahí y dijo, hostia tú, ¿no? Esto ya no es Claro. miel. Aquí tengo yo que comentar una cosa, o sea, claro, hemos estado investigando y leyendo cosas y se cree como que a lo mejor
la hidromiel ha podido surgir de un panal de abejas que a lo mejor en una época de lluvias entraría muchísima agua y por fermentación natural, espontánea, porque al final la miel natural contiene levaduras vivas y bacterias también, pues se ha puesto a fermentar, ¿no? Y alguien eso en algún momento pues lo probó. Incluso también dicen, Álvaro, por cierto, que a lo mejor tampoco es el hecho de que entrara agua de lluvia, sino que a lo mejor en diferentes estaciones del año, como la miel, las abejas la producen de manera diferente, ya cambiado la estación del año, a lo mejor esa miel que está un pelín más aguada en una estación del año, que no sé cuál es, pues claro, tener mayor cantidad de agua es más fácil que ahí se ponga a fermentar algo. Eso Claro, es. aquí es lo que yo vengo a decir, que esto es lo mismo que dijimos con el caso Marzu. ¿En qué momento alguien dice, yo voy a probar esto? O sea, es decir, tú ves un panal de miel que está, o sea, un panal de abejas, perdón, que está lleno de agua, pues no sé en qué momento alguien diría, yo esto lo voy a probar. O sea, tampoco sabemos hasta qué punto esto es cierto. Ya. A ver, sí que es una situación mucho más probable que el queso, porque al final la miel, o sea, es que al final es azúcar propio de la naturaleza que te está dando la... O sea, y tú ves eso y es una fuente de energía que la comes directamente, como hacen los osos. Claro, no has visto que igual el que dices tú, pues estaba más aguado y ha fermentado y te sabe diferente y a partir de ahí, pues, hasta el día de hoy la hidromiel, ¿no? Pero sí que me parece más probable que alguien llegue a probarlo porque al final dices, voy a comer esta miel que, uy, ha fermentado, qué cosas. Claro, a lo mejor podría ser que alguien, o sea, un productor de miel o lo que sea, o en algún momento alguien probase esa miel y dijera, esto me pone contento, aquí hay algo más que azuquitas, ¿sabes? Obviamente no sabían lo que estaba probando, pero todo eso ha derivado a que se ha hecho una bebida alcohólica a partir de la miel. ¿Por qué? Porque al final, históricamente, la gente no tenía conocimientos de que eso era una fermentación, simplemente lo consumían y eso les ponía contentillos. Obviamente, pues estaban emborrachando de una manera que no sabían qué pasaba. No me extraña tampoco que la asociaran con rituales, con dioses y demás. Al final es todo, es normal. Claro, asociaban a algo divino que eso pasara de Claro. mí. Entonces, ¿Qué más? Cuéntame. No, pues comentar que hay evidencias científicas que se han encontrado del año 7000 a.C. en China, ¿vale? Como de un alimento o bebida a base de, lo tengo apuntado, a base de arroz, frutas y miel. O sea que no solo hacían hidromiel como tal de agua y miel, sino que era mezclar la miel con otros productos y eso al final también pues fermentaba y demás. Pero hay evidencias de que ya consumían una bebida parecida a lo que consideramos a día de hoy como hidromiel en el 7000 a.C. en China. O sea, En China, eso he visto yo pero bastante evidente, de que habían restos arqueológicos Sí. que han encontrado fuertes. Y a esto sumar a lo de la probabilidad de quién probaría este tipo de cosas en China, que no solo en China encontraron restos, sino que a nivel global se han encontrado en todo el mundo. Claro, pues si no ha sido en China que lo ha probado, lo habrá probado el de África o el de América Sur. O sea, quiere decir que al final alguien tenía que probar una miel más aguada y fermentada por narices. claro, por probabilidad, o sea, a nivel de población, de cantidad de gente que hay, en algún momento eso se iba a Eso dar. pasaría, Eso 100%. iba a pasar. Mucho más fácil que hervir cebada o arroz y sacar saque o 100%. Lo mismo que a alguien se le contaminase una cerveza y la probase y dijera, voy a hacer una sour, ¿sabes? Exactamente lo mismo. La misma probabilidad. Total. Pues nada, y luego también, como evolución histórica de la hidromiel, decir que, pues eso, en China se empezó como a producir más y luego ya como que hay más evidencias en la parte de Egipto, ¿vale? Donde lo usaban en ceremonias, en rituales y, ojo, usaban en Egipto usaban la miel en rituales de bodas para dar fertilidad a las mujeres. Y de aquí salió la parte de la luna de miel. No te creo. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Claro, yo pensaba que iba referente pues a la noche, a la luna entera, no a la miel directamente, pero... No sé exactamente de dónde viene el concepto de luna. No sé si se casarían a lo mejor por la noche o algún otro. Si hay alguien que nos está escuchando y es historiador y nos lo quiere explicar, se lo agradecemos. Pero sí que, claro, dicen eso, que en Egipto, en las bodas, daban miel. En las bodas daban hidromiel a las mujeres para potenciar esa fertilidad a la hora de quedarse embarazadas y que todo eso ha derivado hacia la luna de miel, o la noche de mieles, que también se conoce. Te voy a decir, le veo sentido a que tú tengas una bebida que es divina, porque la han hecho los dioses y así ha quedado buenísima y te la estás dando a la gente para que ellos se impregnen esa divinidad,
Pero científicamente lo de meter alcohol a una embarazada, cuidado. Ya, ¿sabes? bueno, al final O sea, yo creo que... o sea, da igual, no sé cuánto se conseguiría, pero cuidado. pero bueno, no es que le dieran alcohol a una embarazada, al final le estaban dando le estaban dando alcohol a una no embarazada como para intentar que se quedara embarazada, que es, o sea, obviamente Cierto. es Claro, para contraproducente, o sea, que no estaba no se embarazada. fuera más loca todavía. Cierto. Eso es, lo- eso es. Al final, Claro, no se haya quedado. Iba por ello. total. No me da miedo. Vale, estamos en la luna de miel, has tenido una noche increíble con tu pareja, consentidamente, a partir de la luna de miel. Y bueno, y después, has comentado de Julio César, los romanos. Sí. Decir, bueno, también que en Grecia se hacía una bebida a base de agua y miel también que llamaban melicatrón, ¿vale? O sea que al final era hidromiel, pero llamada de otra manera. Entiendo que miel, vendrá alguna palabra ahí, si alguien sabe griego que nos ilumine el camino. Y también he estado leyendo y escuchando en diferentes podcasts que uno de esos podcasts, por cierto, es Gastromovidas, que si no lo escucháis, desde aquí os lo queremos recomendar. Sí, yo he utilizado mucha información de ellos, o sea, son muy cracks, ¿eh? La verdad es que muy fan de Gato Movida. Fermentados Podcast aprueba Gastromovidas Podcast. No, es que gente chulísima y majísima. Sí, no, y al final pues nos hemos documentado de ellos también, hemos estado viendo información por diferentes sitios y ya está. Eso, que he escuchado y leído que como que Julio César decía que era su bebida favorita. Y claro, me está informando y es que resulta que en el Imperio Romano utilizaban la miel incluso para ponérsela al vino, porque era un producto súper caro. O sea, decir que tú tenías miel en tu poder y que la usabas para fermentar, o sea, como malgastarla, porque al final hay que tener en cuenta que en aquella época no hacían fermentaciones controladas como hacemos hoy en día. Es decir, ellos ponían miel a fermentar y podía salir bien como podía salir mal. Entonces, tener un producto que es caro, imaginaos a día de hoy, por ejemplo, me invento el caviar. Cogéis caviar y lo gastáis para fermentar. Y eso puede estar bueno como puede estar malo, pero claro, te estás gastando un dinero que es muy importante y es muy caro ese producto. Claro. Entonces, ellos utilizaban miel para beber hidromiel. Entonces, Julio César, el hecho de decir que la hidromiel era su bebida favorita, era como darle un sinónimo de estatus, de poder, de decir, vale, me gusta hidromiel, yo soy rico, tengo poder porque tengo miel, para poder gastarla para intentar hacer una fermentación y conseguir una bebida que se llama hidromiel. Eso, importante. El Blue Label ese de la época. El Blue Label de la época. Blue Label. El Julio César con el hidromiel. Esto es Blue Label. Vale, para mí hay una cosa que me escama un poco. Si la hidromiel ha sido tan abundante en todo el mundo y incluso en el Imperio Romano, que decimos que Julio César abundaba mucho en esa bebida porque decía que era increíble, ¿cómo es que al final la asimilamos a la época vikinga o a los vikingos? Pues esto tiene que ver por dos cosas diferentes y la que yo creo que es la razón principal, que es culpa de las series de televisión que hay hoy en día y las películas. O sea, porque al final los vikingos es verdad que consumían muchísima hidromiel, ¿vale? Que ahora contaré el contexto histórico de los vikingos, Vale. pero eso ha pasado desapercibido y no ha sido hasta las épocas actuales donde se ha asociado a los vikingos con la miel y la hidromiel. Entonces eso ha hecho que se potencie todavía mucho más esa relación entre hidromiel y vikingos, ¿vale? Es verdad que los vikingos consumían hidromiel. ¿Por qué? Porque la asociaban directamente con el Valhalla. Ellos decían, o sea, ellos consumían hidromiel, ¿vale? Y la asociaban muchísimo con los dioses. De hecho, si tú ves una imagen de Thor y Odín, es bastante probable que en algún sitio lo encuentres bebiendo en una jarra y no va a ser cerveza, es hidromiel, porque lo asocian muchísimo con la hidromiel. Entonces ellos decían que para un vikingo morir en batalla era un completo honor, porque ibas al Valhalla, pero no solo ibas al Valhalla por ir al Valhalla a estar con los dioses, sino porque, ojo, en el Valhalla tenías un festín de hidromiel, tenías una barra libre de hidromiel para ti. O sea, ellos, morir en batalla era todo un honor, por eso, porque te ibas al Valhalla con los dioses y tenías barra libre de hidromiel, porque era la bebida que los dioses consumen y donde te acerca más a los dioses. Entonces, poder compartir hidromiel con tus dioses cuando te mueras en batalla, para ellos era todo un honor. Sí, que le flipaba, vaya. Sí, se volvían locos. Se volvían locos. Pero bueno, y al final eso, pues las series de hoy en día han puesto muy de moda que relacionemos la hidromiel con los vikingos. Y de hecho mucha gente, incluso yo mismo, hasta que no me puse a investigar sobre esto, siempre he pensado que la hidromiel la inventaron los vikingos. Pero realmente no es así. Los vikingos realmente solo la pusieron de moda. Porque se atiborraban a ellas, se les ha asociado como salvajes porque consumían muchísima hidromiel,
¿vale? Y muchísima cerveza. Y por el salvajismo que hacían en la batalla, se cree que a lo mejor incluso podían, no sé, me lo estoy inventando, pero igual combatir hasta las trancas de hidromiel, ¿vale? Y entonces, Sí. se volvían locos. Y bueno, lo utilizaban muchísimo en rituales para conectar más con los dioses y para ellos era todo, pues eso, un honor por ir al Valhalla y consumir hidromiel. Entonces, a día de hoy, todas las personas pensamos que la hidromiel viene de los vikingos, pero no. Siempre se ha producido a nivel mundial, es muchísimo más antigua que la época de los vikingos y nada, pero bueno, pero es verdad que el marketing es lo que vende y cuando vemos hoy en día marcas de hidromiel, pues casi todas tienen Relación con Odín, con Loki, sí, Eso con es. Thor, sí, con los mejores. Vale, súper bien, ¿vale? Y hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, ¿quieres que hablemos también un poco de la actualidad, de cómo se hace, Por supuesto. un poco, ¿no? Porque, joder, es verdad que para ser un productazo yo lo veo poco o escaso en el mercado. De hecho, me he puesto a investigar y a ver si la Asociación de Consumidores ponía algunos datos y la verdad es que no lo ponen. Directamente lo engloban en consumo de licores y ya está, porque parece ser que es bastante bajito el nicho de mercado, ¿eh? Sí, vamos a Problemas en- comentar un poco el tema del mercado de la hidromiel, de cómo está ese sector, de por qué no se consume tanto. Y bueno, si quieres, yo sé que te has mirado algunas marcas de hidromiel y demás. Cuéntanos Yo un tengo poco. referentes, sí. De hecho, en España hay un campeonato de hidromiel que se llama la Copa de la Reina de Hidromiel, que la lleva la Asociación Española de Hidromiel, que se puede buscar, que se llaman AESI, que, coger, la verdad, creo que se hace en Mallorca, creo que se ha hecho hasta ahora en Mallorca siempre, y mola bastante que se le dé como ese reconocimiento, pero que más allá de ese campeonato y esa asociación conjunta, así como de cervezas podemos encontrar de Cataluña, de Valencia, de País Vasco, de Zaragoza, bueno, total, que eso, que tienen su propia Copa de la Reina, que se puede buscar y que, jope, que hay bastantes marcas que podemos encontrar. Yo aquí en Valencia tengo de referente a los de Odín, que es una hidromiel que he visto en más sitios, creo que es bastante conocida, que la lleva pues un chaval de aquí de Valencia, bueno, chaval, es un tío que se diría hidromielero, ¿no? Pero que lo he llegado a conocer en persona incluso y la verdad es que muy, muy majo y muy... El maestro muy hidromielero. Sí, lo podemos llamar así. Y luego tengo un conocido más que fue de hace unos años que su marca se llama Vilaire.natural, que la podéis buscar en Hidromiel, que ha ganado algunos concursos de la Copa de la Reina, así como el de Odín, lo he visto en más supermercados, pero no lo he visto en la Copa Reina. A que se llama Antonio Gisbert, sí que ha participado y de hecho tiene paneles desde los cuales coge la propia miel él, que la trabaja, luego la lleva a fermentar y claro, pues me contaba todo eso, lo caro que es la propia miel. Lo hemos invitado a venir y por eso hemos tratado de sacar este podcast porque quería que estuviera presente, pero bueno, desde aquí le invito a hacer otro podcast con él entrevistándolo si puede en algún momento. Y eso, y la verdad es que las hidromieles que hacía y que me ha dado a probar son impresionantes, o sea, son hidromieles de alta calidad que ni siquiera nosotros tenemos el paladar para poder valorarlas porque, jope, nos falta un poco de... ¿Sabes? Yo creo que a día de hoy, perdón Miguel, pero termino con esto, a día de hoy tú le preguntas a una persona si la hidromiel contiene gas o no y se queda en blanco. Sí. Porque tú dices, la hidromiel, que se da como la cerveza, pero es miel. Quiero decir, ese debate... Es un producto que está también ahí como entre la cerveza y el vino, ¿no? Porque la hidromiel, o sea, ni siquiera yo sé si hacerla exactamente tiene que llevar gas. Igual pues hace hidromiel sin gas. Falta información. Claro, yo creo que falta mucha información sobre este producto. Creo que a día de hoy en España, sobre todo, desconozco en otros países, pero en España hay muy pocos productores. Yo te diría que me la juego y estoy dando a la larga menos de 10. Seguramente haya menos de 10 productores de hidromiel. Y es un producto muy poco conocido, que está bastante bueno, pero es verdad que tiene una connotación alcohólica mayor a la cerveza y no tanto como un vino. Pues a lo mejor... También es que al final hacer hidromiel es que es muy sencillo. O sea, es mezclar agua con miel y levadura. Y luego ya todos los añadidos que tú quieras poner, ¿vale? Para que sea un producto más complejo. Es verdad que, y esto es ya mi punto de vista, la hidromiel me parece como fermentación sola, si pones solo agua, miel y levadura, como una fermentación más simple que la del vino y la cerveza. Me explico con lo de simple. Es decir, tú cuando haces cerveza o haces vino, si no pones ningún ingrediente extraño, tipo en la cerveza, yo qué sé, mango, cosas así que te cambien el sabor y los aromas, ¿vale? Te queda un producto que es complejo.
de sabor y de aromas. La hidromiel, al final, ¿qué es lo que pasa? Que la miel, el 100% de los azúcares de la miel son fermentables. Entonces, cuando eso fermente en el agua, en el líquido, no te va a quedar grandes sabores más que los propios que tenga la miel. Sin embargo, la uva o la cebada, en el caso de la cerveza, pues tiene otras propiedades que dan más chicha a lo que te estás bebiendo. Entonces, la hidromiel de base es un producto que es más seco, más sin cuerpo, pero es verdad que a día de hoy, por supuesto, se pueden hacer de otros muchos tipos de forma, añadiendo otros compuestos, frutas y demás, y haciendo hidromieles muchísimo más complejas. Entonces, creo que es un producto que necesita voz. Dime, Álvaro, perdona, que querías decir algo. No, quería que terminaras. Termines. No, eso que es un producto que es mucho más, que creo que puede dar para mucho más, que se necesita reconocimiento y que se le dé voz para que la gente lo pruebe, ¿no? Que al final hidromiel a día de hoy, yo por lo que he visto según mi experiencia, es ¿dónde he visto hidromiel? Pues en sitios específicos de tiendas de productos artesanos, en algún restaurante que vayas que es específico de temática vikinga, o en ferias artesanales medievales. Es que no veo hidromiel en otros sitios. Yo si voy a un bar, no tengo para consumir hidromiel. Es verdad que es un producto que es muy desconocido, pero creo que se necesita dar voz. O sea, yo creo que no hay cultura. Por ejemplo, la cerveza también hace unos años en España apenas estaba, ya a día de hoy la cultura ha hecho que esté más presente. En todas las mesas había botella de vino, no había cerveza, esto se ha comentado mucho. Y la hidromiel me resulta curioso como a nivel global se ha consumido siempre y ahora y cada vez como que hace falta, o sea, está como creciendo, ha crecido un poquito en el mercado, pero le falta todavía mucho impulso para volver a estar. Creo que lo que tú dices es correcto, que al final hay muchos vídeos de cómo hacer hidromiel en casa, porque es un producto que más o menos sencillo, con cosas que podemos encontrar en el supermercado, como es miel, levadura y agua, podemos hacer, incluso dar algún tipo de sabor, que si alguna rama de canela, algún limón, naranja, etcétera, se le puede dar toques que aporten cierta complejidad, entre comillas, pero tiene un punto extra, un salto importante, que es lo que me contaba mi conocido Antonio, que ha hablado, que llegaba a la Copa de Reina, que es donde van los maestros hidromieleros que hemos denominado, donde hacen ya la selección de mieles, como haces tú, selección de uvas, como haces selección de maltas. Claro, al final la miel recogida por las abejas puede tener diferentes categorías porque dependiendo si las mieles lo recogen de plantaciones de romero, que sale la miel de romero, miel de lavanda, vas construyendo hidromieles diferentes con las cuales el cuerpo en sí se va yendo hacia uno de los dos matices. Y lejos ya de esa miel, como la hayas tú aislado del néctar o de cómo las abejas hayan creado esa miel a partir de cierto polen néctar, tú puedes luego agregar fruta, que es lo que hacían también antiguamente, que le daban complejidad a la propia miel, que es cuando ya aportas un cuerpo extra con fibras y naturales diferentes que ya juegas en otras categorías que no harías en casa, que en muchos vídeos te dicen, oye, pues si quieres aportarle ciertos sabores frutales puedes hacerlo con X frutas, pero claro, tú te vas a lo más complejo de la hidromiel y la verdad que es una barbaridad probar mieles buenas, que desde aquí pues joder, a mí me gustaría apoyar este tipo de sector, pero porque te explota la cabeza, porque dices, lo que tú has dicho, el cuerpo de la hidromiel es mucho más fino, porque no vas a encontrar lo mismo que una malta, porque no estás, vale, pero espérate que aportemos pues todo lo que los hidromieleros se le ocurren poner durante su fermentación, que si en barrica, hidromieles en barrica. Claro, es que al final tonos del propio madera, o tonos de no sé cuántos, igual que pasa con el whisky. Hidromieleros que trabajan sobre fermentaciones de frutas, pues todo, si vamos más a tropicales, y especias, muchas especias se gastan, no sé, y luego la base de la miel que pueden elegir, si dependiendo de dónde extraiga la abeja y lo tengan controlado, o que hagan un mix floral, que muchas veces dices, oye, ¿y cómo viene la miel? ¿Y sabes tú de qué miel es romero y cuál no? Bueno, porque ahí se puede hacer evaluaciones químicas del polen que dejan las abejas cuando hacen el néctar que te lo corrobora. O sea, nadie te está estafando, José Luis. ¿Vale? Entonces, muy chulo ese mundo que tú empiezas a entender una vez te metes en la hidromiel. Que es sí, pues, porque la gente investigue. Es lo que decimos, ¿no? Que es un mundo, son gran desconocido de las bebidas fermentadas. La hidromiel es una gran desconocida que ha estado ahí históricamente, que se asocia muy bien con los vikingos, que la consumían a grandes cantidades y que, joder, que es un producto pues que está por ahí, que recomendamos probar a la gente, que prueben, que pregunten y que poco a poco pues que sea un sector que ojalá algún día pues llegue a crecer de otra manera, ¿no? O sea, no sé, es otro producto diferente y hasta ahí, que igual que tenemos los vinos, o sea, obviamente la hidromiel
no llegará a la producción mundial que tiene la cerveza o los vinos. Pero bueno, pero puede ser un producto... Momento. ¿Cómo? De momento. Y De yo es que momento. creo que hay esa mentalidad que dices tú igual de que se le ve un producto sencillo, simple, ¿sabes? Porque de primeras lo es, de primeras. Hombre, por supuesto, de de primera lo composición. es poner agua con miel y a fermentar con levadura. Pero claro, obviamente a día de hoy, pues como las vueltas que se le puede hacer vino o hacer cerveza, se le puede añadir muchísimos ingredientes extras, añadir otro tipo de cosas y que eso de complejidad al producto y ya está. Es difícil ahí. Yo no trabajar. estoy desvaluando la hidromiel. No, pero creo... Yo estoy diciendo que es un producto que de primeras es sencillo porque es agua con miel, pero que la gente le está dando mucha vuelta y la está produciendo de otras maneras que, joder, es un producto complejo a nivel de que puedes encontrarlo en un restaurante o en un bar o podértelo un día pues para beber. Es verdad que normalmente la hidromiel tiene un contenido alcohólico superior al de una cerveza e inferior al de un vino, entonces está ahí como en punto medio. Y eso también es muy interesante, que puedes hacer como lo que nos contó Luis en lo del vino, trabajar sobre propias fermentaciones más secas, más dulces, depende de cuando quieras cortar la fermentación de la hidromiel. Pues hay países, creo que eran noruegos, que trabajaban sobre hidromieles, que les gustaba tomar hidromiel con crepes y claro, tenían hidromieles más dulces porque la fermentación era más bajita, etcétera, ¿no? Como que igual en ese mundo como que se trabajan otro tipo ya de hidromieles. Pero creo que de base lo que dices, que vamos a hidromieles más secas, donde se haya fermentado todo el azúcar, que esté el alcohol, que no sea tampoco muy notorio, que no ten... Sí, la verdad que está muy guay. Es un tema que a mí sinceramente me ha gustado, siempre lo hemos querido comentar aquí. Y bueno, que ojalá algún día tu colega Antonio se pueda pasar para que nos explique un poco más. Y ya está. ¿Tienes alguna cosa más que contar sobre hidromiel? No, eso que me gustaría que se le diera ese valor que se merece al producto y que la gente vea el tip superior a los vídeos de YouTube de mezclamos a ver qué sale, ¿sabes? Un poco. Hay un pavo, sí. Hay un pavo, perdón Álvaro, pero hay un pavo en Instagram y bueno, y en TikTok también. Bueno, y no sé si en YouTube también, bueno, da igual, que se llama en inglés Golden Heath, como Heath es como panal en inglés, como panal dorado en inglés, Golden Heath, ¿vale? Buscadlo porque ese pavo se dedica 100% a hacer hidromieles y a compartir contenido sobre hidromiel y está brutal el contenido que sube. Todo enseña cómo fermentar, cómo hacer hidromiel. Ha hecho hidromieles en plan muy locas, ¿eh? Ha cogido incluso, no sé, Coca-Cola, Red Bull, Monster. Lo ha mezclado con miel y se ha puesto a fermentar a ver qué sale. Obviamente salen cosas muy raras, pero es un pavo que si alguien no está escuchando y quiere investigar un poco sobre el tema de hidromiel, que comparte muchísimas cosas. Yo lo dejaré en los comentarios del episodio para que le echéis un vistazo. Está muy guay. Ahora comenta tú. Debe ser interesante como probar cada uno de esos experimentos, ¿sabes? Pero antes de probar esos experimentos, yo sí que abogaría por probar una buena hidromiel bien hecha. No, Para claro, saber claro. hacia dónde vamos. Es como el que prueba diferentes paellas, ¿no? Pues a ver tú, que pruebas tu paella bien hecha y luego ya valoras otras opciones a ver cómo está el mundo. Sí, yo no digo que la gente se ponga a fermentar hidromiel ahora con Coca-Cola, sí, obviamente que no. Sino que si quieren investigar, que vean a ese chico porque, hostia, comparte un contenido que es buenísimo, te lo explica todo sobre hidromiel y demás, está muy guay. Nada, era un poco el tipo, si este también tiene, es que seguro que también tiene algún hidromiel, cómo se debería hacer, pues que vayan primero a la base para poder crecer. Y un tip es que, como persona que ha hecho hidromiel en casa, cuando te pones a hervir el agua con miel, hay que cerrar, o sea, en el extractor hay que cerrar ventanas porque las abejas se ven muy atraídas por esto y se te llena todo, de abejas. O sea, fue impresionante cómo venían, bueno, abejas, avispas, ¿sabes? O sea, eso es una locura. El humo les vuelve locas, porque claro, es ese aroma que ya buscan en las flores. Claro. Oye, pues un tip importante, ¿eh? Pues nada, un tema muy interesante. Esperemos que algún día pueda entrevistar a algún experto sobre hidromiel. Estaría muy chulo que nos contara su visión sobre el mundo de la hidromiel y proyectos y demás. Y nada, otro episodio más de Fermentados. Oye, muy bien, ¿no? Para haber vuelto de vacaciones así un poco... Bien, estamos contentos. Así un poco volvemos, arrancamos. Estamos con los motores así en primera. Estamos arrancando, ahora ya poco a poco. Ya os decimos, vamos a ir con entrevistas. Y nada, tenemos bastantes cosas en mente, le iremos dando caña y nos iremos viendo por aquí. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Mike. A cuidarse. Chao. Adiós.